Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es jueves 20 de marzo, bienvenidos a Primer Click. La Fed entrega un mensaje de calma. Nvidia promete millonarias inversiones en Estados Unidos. El precio del cobre sube ante la amenaza arancelaria de Donald Trump y persiste la incertidumbre. Es el día después de la Reserva Federal y el Banco Central estadounidense hizo lo posible por inyectar una dosis de calma en los mercados. Vemos que tiene cierto efecto. Hubo ayer un cierre bastante positivo de Wall Street. Los principales índices cerraron con alzas de más de 1% y esta mañana los futuros de los índices estadounidenses están extendiendo esos avances. Sin embargo, se nota que esa inyección de calma de la Fed ha perdido algo de impulso. Antes de hablar de más detalles en el mensaje del Banco Central estadounidense, revisemos qué está pasando con los índices. En Asia tuvimos una sesión mixta. El índice regional anotó un alza de 0,19%, pero vimos caídas importantes tanto en Japón como en el Hang Seng de Hong Kong. En Europa, los índices abrieron mixtos. El Stock 600 logra, sin embargo, marcar un alza de 0,18%. Los futuros de Wall Street se alinean con avances de entre 0,4 y 0,5%. Muy importante, estamos viendo un nuevo repunte del dólar. El índice global de la divisa sube 0,30% a esta hora. Hay mucha tensión también en el comportamiento del oro y del cobre, dos metales que estuvieron en los titulares ayer. El oro marcó un nuevo récord, retrocedió desde ese punto, está retomando los avances a esta hora, mientras el cobre retrocedió tras haber alcanzado los $10,000 por tonelada en Londres. Vemos que esta mañana retoma los avances, avanza nuevamente hacia esos $10,000 y en el COMEX, la bolsa estadounidense, más bien amplía su alza por sobre los $5 por libra. El cobre es uno de los metales que se está viendo impulsado por la amenaza arancelaria de Donald Trump. Y digo amenaza porque todavía no se sabe bien si a partir del 2 de abril van a entrar en vigor los aranceles sobre el metal o si va a ser una tarifa menor o si se va a quizás a imponer más hacia adelante. No lo sabemos. Lo que sí vemos es que se está redirigiendo el tráfico del suministro de cobre hacia Estados Unidos. Y esto es lo que está impulsando el precio. Es más, Diario Financiero reporta esta mañana que Estados Unidos está acopiando cobre chileno, tanto así que la estatal Codelco anticipa un alza de más de 50% en sus ventas en el primer trimestre. Así que ya ven, también en esta amenaza arancelaria de Donald Trump hay algunos ganadores. Pero el efecto en general para el mercado no es tan positivo. Hemos visto cómo los índices estadounidenses han sufrido por la incertidumbre. Hemos visto al Banco de Japón hablar de incertidumbre. Lo hizo en su momento también el Banco Central Europeo y ayer fue el turno de la Fed. Hay una foto que se está usando mucho en los medios y es Jerome Powell un poco rascándose la cabeza, un reflejo de, sí, no hay respuestas todavía porque no hay detalles sobre las medidas que finalmente van a entrar en vigor. Ayer el presidente Donald Trump insistió en su red social Truth Social que el 2 de abril va a ser el Día de Liberación de América o el Día de Liberación de Estados Unidos, más bien, según él, con estos anuncios de tarifas recíprocas. Una medida que obviamente justifica como positiva y que cree que debería ser apoyada por la Reserva Federal. En el mismo post en Truth Social, Trump insistió que la Fed debería hacer un mejor trabajo en recortar las tasas de interés. De hecho, les mandó en este post diciendo hagan lo correcto. Pero la Fed opta por esperar y Jerome Powell lo dejó en claro. Están en una posición en que pueden esperar por cierto tiempo antes de tomar una decisión respecto a las tasas de interés. Si se ve a secas las proyecciones que hacen los banqueros centrales de la Fed,
son bastante negativas. Están anticipando un cambio en el escenario para la economía estadounidense a un periodo de menor crecimiento al previamente esperado y una inflación más alta. El famoso dot plot, que recoge la media de las proyecciones de los miembros del Comité de Política Monetaria, mostró un ajuste en el crecimiento esperado para la economía de Estados Unidos este año. Bajó de 2,1%, que fue la proyección en diciembre, a 1,7% para 2025. También se redujeron las proyecciones para 2026 y 2027. En ambos casos, la economía estadounidense crecería a tasas de 1,8% anual. Esto implicaría una ligera alza del desempleo que creen llegará a 4,4% este año, pero llamó la atención el ajuste en la inflación. Usando el índice PCE, ese índice de precios ligado al consumo personal, la Fed anticipa una mayor inflación para 2025 en el caso de la inflación subyacente, que es la que se toma más en cuenta. En diciembre esperaba que llegara a 2025 hacia el fin en 2,5%, ahora espera un 2,8%. Es decir, menor crecimiento, más inflación. El mercado obviamente en primera reacción dijo, la Fed está confirmando un escenario de estanflación y estamos escuchando mucho repetirse esa palabra. Sin embargo, Jerome Powell insistió en que la economía está en buen pie, que puede aguantar este ajuste. Y este fue un elemento del que se tomaron los inversionistas para tener este rally que vimos en Wall Street, pero sobre todo fue la decisión de los miembros del comité de la Fed de mantener sin cambios las proyecciones para la tasa de interés. Tal como lo habían hecho en diciembre, anticipan que la tasa cierre este año en 3,9%, para bajar de ahí a 3,4 el próximo año, 3,1 en 2027 y mantienen esa expectativa de una tasa de largo plazo en torno a 3%. Específicamente para 2025, esto implicaría que la Fed tiene en agenda recortes por al menos 50 puntos base para este año. Los futuros de tasas están mostrando un 70% de probabilidad de que este recorte, el primero de ellos, se dé en la reunión de junio. Hay apuestas más agresivas en el mercado, están anticipando al menos 3 recortes de tasas, es decir, al menos 75 puntos base de bajas para 2025. Vemos cierta presión, vemos que esto se refleja en las tasas de los bonos del Tesoro. Hay caídas importantes, la tasa de los bonos a 2 años baja del 4% y la tasa de los bonos del Tesoro a 10 años cae 10 puntos en un solo día y transa esta mañana en 4,22%. Recuerden que la tasa de los bonos a 10 años es el indicador que está siguiendo el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Él dejó en claro que esa es la tasa que quieren ver bajar porque consideran que es la que más influye en hogares y empresas. Hay, sin embargo, todavía razones para la incertidumbre y eso puede estar reflejándose en este cierto comportamiento mixto que estamos viendo en el mercado. Y es que llamó mucho la atención esta decisión de la Fed de descartar o quitarle importancia al deterioro de los índices de confianza. Powell dijo que todavía no veían señales de debilidad en los datos duros y que eso es lo principal. Sin embargo, la teoría, la historia demuestra que deterioros importantes en los índices de confianza solo anticipan o luego causan un deterioro en los índices más duros como el empleo o la producción. También llamó la atención que Powell revivió la palabra transitorio o temporal. Aseguró que el alza inflacionaria que podrían causar los mayores aranceles tendrían un efecto transitorio. Y esto asusta un poco, al menos a los más ortodoxos, porque ya hemos escuchado esta palabra y ya se demostró que la inflación no fue tan transitoria como la Fed había dicho. Y quizás puede ser un esfuerzo por mantener la calma del mercado, al menos hasta que tengamos más detalles de las medidas que efectivamente van a entrar en vigor. Puede ser también alguna señal política de parte de la Fed, tratar de bajarle el
tono al impacto que tendrían las medidas de la Casa Blanca, pero lo cierto es que llama la atención que se le quite importancia a este efecto inflacionario que podría tener el alza de precios de alimentos, de insumos para manufacturas y productos importados en Estados Unidos. Conversaremos más de eso en nuestro especial de este viernes. No se lo pierdan, los invito desde ya. Ahora revisemos la agenda que tenemos para hoy. En breve tendremos la decisión del Banco de Inglaterra. También se espera que mantenga la tasa de interés sin cambios en 4,5%. Habrá mucha atención respecto a cómo ellos analizan esta incertidumbre en el mercado, el posible efecto de las alzas arancelarias. En Estados Unidos tendremos hoy el reporte semanal de subsidios por desempleo y tendremos cifras de ventas de viviendas ya existentes. Muy importante en la región, tendremos datos de desempleo en Argentina correspondientes a febrero. Ya ayer el gobierno de Javier Milei celebró dos cosas: un repunte del crecimiento en el cuarto trimestre, por encima de lo que se esperaba, y también la aprobación de la Cámara de Diputados del decreto de urgencia que permite la negociación del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En Chile, el Grupo de Política Monetaria va a entregar su recomendación previo a que mañana escuchemos la decisión del Banco Central. Y en Chile tenemos un evento muy importante, es la promulgación de la reforma de pensiones a las 12:30. Sigan este evento y otras noticias visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No olviden dejarnos su calificación, su comentario, suscribirse en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Eso nos va a ayudar a crecer. Sobre todo, pasen la voz. Muchas gracias desde ya. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana con nuestro especial.